Bueno, la idea con la charla de hoy es compartirles, como lo han hecho todos los demás colegas, experiencias personales que finalmente se traduzcan en una herramienta para que ustedes puedan soñar para crear. En mi caso, les voy a contar un poco de mis experiencias que involucran superar estereotipos, porque es importante que ustedes puedan superarlos para poder soñar en algo, para poder crear lo que ustedes están soñando. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define estereotipo como una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Ahora, cuando uno lee, o cuando yo por lo menos leo esta definición, se me vinieron una cantidad de preguntas a la cabeza. Y tal vez algunas inmediatas era aceptada comúnmente ¿cuándo? ¿Por quiénes? ¿Por cuántos? ¿Por cuánto tiempo? Porque definitivamente no necesariamente uno fue parte de esa convención social en ese momento que determinó que un estereotipo era ese o aquel y que estábamos todos de acuerdo que iba a durar X tiempo y que bajo ese estereotipo puede uno fácilmente encasillar a las personas o a las situaciones. Cuando miramos el tema de la charla de hoy de Soñar para Crear, pues no pasa nada distinto. La reacción natural de una persona cuando se le presenta una idea, un concepto, una situación, una persona, es inmediatamente acudir a la información que tiene en su cabeza y tratar de asignarle un significado preliminar a eso. Y ahí es donde claramente caemos en la situación de acudir a un estereotipo. Y con esto es importante que entiendan que no digo que los estereotipos son malos. Es una actitud normal, es un reflejo natural. Lo importante es que los estereotipos no se vuelvan lo único por lo cual definimos un concepto o a una persona o una situación. Lo importante es estar más allá. Entonces, inicialmente cuando me hablaron de soñar para crear, también anoté rápidamente lo primero que se me venía a la cabeza, mis estereotipos sobre estos conceptos. Y cuando pensé en soñar, pues dije, bueno, lo primero es no cuesta nada. Es lejos de la realidad. Normalmente cuando percibimos los sueños es como si fuera en contraposición a lo que es real, a lo que nos es inmediato, a lo que podemos palpar. Es distante en el tiempo. Normalmente le asignamos ese valor a un sueño. Yo quiero cumplir un sueño. Y solo en la entonación y en la manera y como miramos al infinito, da a entender que el sueño no va a ser relativamente en el inmediato plazo o en el corto plazo, sino es allá, algún día, en el futuro. Y seguramente muchas veces una ilusión. Uno desde que empieza a hablar de un sueño, por ahí algo en su cabeza le está diciendo, de pronto nunca se va a volver realidad. Es una ilusión. Después pasé al segundo concepto y dije, bueno, crear. ¿Qué se me viene a la cabeza cuando pienso en crear? Y entonces pensaba, bueno, la creatividad normalmente se le asignó a los que son artistas. Los que dibujan, los cantantes, los músicos, los actores, los titiriteros, genios, ya han mencionado a muchos en las charlas de hoy, esa es la gente que tiene la capacidad para crear, gente que tiene profesiones más liberales, que son un poco menos convencionales, o valga la redundancia, aquellos que simplemente decimos es que él es creativo. Y entonces ahí ya tengo, por lo menos de mi parte, unos estereotipos bajo los cuales el concepto de soñar para crear lo podía definir rápidamente. Pero no solo pasa con las palabras, pasa con las imágenes, con las personas. Entonces dije, bueno, soñar, ¿qué más puede uno soñar? Claro, por supuesto, como muchos de nosotros, estoy soñando con que Colombia gane el Mundial. Pero también, cuando uno habla de crear, pues ya han hablado varios ejemplos y se me vino a la cabeza la persona que ahora se habla con frecuencia sobre su creatividad y cómo su modelo de negocio y cómo lo que él transformó esa empresa era realmente un ejemplo de creatividad. Entonces, habiendo hecho ese primer barrido, me miré al espejo y hice el ejercicio de decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con soñar para crear? ¿Yo qué tengo que ver con los estereotipos? Y pues, lo primero, y el primer estereotipo sale de mi apellido. Entonces los taxistas me preguntan, ¿y su papi es alemán? ¿Y usted habla alemán? ¿Y usted vive allá? ¿Está de visita?
Asumirán de pronto que tengo mucho dinero, que me dedico a la música, no tengo ni idea. Pero hice el barrido y dije, bueno, lo primero como normalmente se presenta a la gente hoy en día es, ¿y usted qué es? ¿Usted quién es? No, pues yo soy un abogado, soy un economista, tengo un MBA. Y el primer consejo que les quiero compartir es, nunca se definan a ustedes mismos por la profesión que tienen. No quiere decir que no lo mencionen, no tiene nada de malo, es parte de lo que uno es. Pero ese es uno de los primeros estereotipos que hay que superar. Yo no soy un abogado, no soy un economista y no tengo una maestría. Sencillamente son algunas de las actividades que he hecho en mi vida, que son herramientas, pero que al final del día no me definen como persona. Y que mucho menos son herramientas que realmente definen mi capacidad para crear o para soñar. Entonces, dentro de los estereotipos, hice el mismo barrido por cada una de mis profesiones. Cuando uno habla de un abogado, seguramente está pensando que es una persona muy hábil para discutir. Sí lo soy. Que lee mucho, que le tocaba leer mucho, la verdad sí me tocaba leer mucho, pero casi nunca lo logré. Y eso obviamente se reflejó muchas veces en las notas. Debe trabajar en una firma de abogados. ¿Quién estudia Derecho para no trabajar en una firma de abogados o tener grandes pleitos? Y seguramente a raíz de eso al tipo le debe estar yendo bien y debe estar haciendo un buen dinero. Los abogados tienen fama de ganar mucho dinero. En el caso de los economistas pasa algo similar. Seguramente le gustan los números, es bueno con los números, entiende el mundo. Hace un momento íbamos una charla y estaba llena de esas palabras que todos los días vemos en el noticiero, en los periódicos: oferta, demanda, empleo, utilidad marginal, PIB, crecimiento, exportaciones, comercio. Entonces, pues un tipo que estudia economía seguramente todo eso que le están diciendo en un segundo lo entiende y entiende el mundo, porque todas las noticias y todo lo que vemos está lleno de esas palabras. Seguramente es un consultor, un funcionario público, porque esos son los economistas que uno ve que trabajan en las firmas que hacen esos estudios de si el país va bien, el país va mal, y si no está ahí es porque está en el otro lado en el gobierno sacando las mismas cifras de si el país va bien o el país va mal. Y probablemente también un economista le va bien. ¿Y qué hizo un MBA? Bueno, lo primero que se le da en la cabeza, pues el tipo debe ser un yuppie, porque eso del MBA es como lo hacen todos los tipos que quieren ganar platica y que les gusta vestirse bien y el carrito y la vaina, que es ambicioso porque pues para eso es un MBA, debe ser un gerente. ¿Quién hace un MBA si no es para apuntarle a ser un gerente? Y si tiene un MBA y no es un gerente, ya la cosa no está funcionando. Y seguramente con un MBA le va a ir muy bien. Pues uno lee eso y lo primero que se me vino a mí a la cabeza era, bueno, y si con base en estos estereotipos, ¿alguien diría que yo soy un soñador o que yo soy creador, creativo? Trabajando para el sector público tuve la oportunidad de viajar hace un par de años a Japón a tomar un curso. Y de las muchas cosas que me fascinaron de ese país y de su cultura, encontré un par de elementos que me han ayudado a mí personalmente a analizar esos estereotipos y yo cómo debo superarlos. En Japón tienen definido a las personas, digamos, tienen un esquema para definir cómo está compuesta una persona para efectos laborales. Una persona tiene habilidades académicas básicas, que es básicamente lo que uno aprende en el colegio. Una persona tiene un conocimiento especializado, que seguramente es el que adquiere en las universidades, maestrías y demás. Y lo que más me llamó la atención fue la parte de la mitad, la capacidad básica de los profesionales. Para ellos lo que es básico, yo creería que en países como el nuestro debería ser es mucho más aspiracional, eso para nosotros no es básico. Y son la habilidad de ejecutar, la habilidad de pensar con suficiencia y la habilidad de trabajar en equipo. Esto es comúnmente conocido en la literatura de recursos humanos y es uno de esos temas que también se ha puesto un poco de moda y le dan un poco de palo de tanto usarlo, pero se llaman competencias blandas. Pero sin entrar en ese detalle, me dejó pensando y dije, nunca había pensado en la importancia, por lo menos no tan gráficamente, que puede tener esas herramientas para pensar cómo es realmente una persona. Y
después de una charla donde me enseñaron eso, visitamos el Ministerio de Economía de Japón y la sorpresa que me llevé cuando existe una ley en Japón que define esas competencias blandas. Y entonces dice que la habilidad de ejecutar depende de trabajar independientemente, de tener la habilidad para alentar y la habilidad para actuar. Creo que en varias de las charlas de hoy hemos visto ejemplos de cómo eso es importante a la hora de ser creativo, de trasladar los sueños a la realidad. La habilidad de pensar con suficiencia es la capacidad de identificar problemas, la habilidad para planear, y acá vemos que aparece la habilidad para crear. Y finalmente está la habilidad de trabajar en equipo, donde hay unas herramientas que son muy poderosas y que nosotros frecuentemente las damos por sentado y no nos damos cuenta. Primero, escuchar, comunicar, flexibilidad. Uno no siempre se las sabe todas. Uno siempre tiene que estar dispuesto a flexibilizar las posiciones que uno tiene. La habilidad para comprender la relación con los otros y con el entorno. Uno tiene que adecuar la manera en cómo uno se comporta, cómo uno habla, cómo manifiesta sus ideas, cómo trabaja en equipo, dependiendo de las personas que lo están rodeando, del ambiente en el que está. Hay que tener disciplina y, muy importante, controlar el estrés. Esto está en una ley en Japón y con base en esto, Japón desarrolla una cantidad de programas que lo que buscan es incentivar y motivar el desarrollo de esas competencias. Entonces, volví a pensar en mi caso y dije, bueno, mis habilidades académicas básicas me las dieron acá en este colegio. Y mis conocimiento especializado lo estudié en la universidad. Pero, como decía hace un momento, eso realmente no me define como persona. Ser un sancarlista es ser uno más de ustedes. Ser un abogado es ser uno más de los muchos que hay, ser un economista es ser uno más. ¿Qué es lo que me hace a mí como soy y que me permite a mí pensar en mis ideas y compartirlas con los demás? Y ahí es donde encontré que esas competencias blandas es donde cada uno de nosotros debe trabajar para realmente identificar qué es lo que uno puede hacer. Sea la actividad a la que se dedique, si es titiritero, si es futbolista, si es músico, si es abogado, todos deben trabajar en esas competencias blandas para poder transmitir qué es lo que realmente tienen acá en sus cabezas. Entonces, en esas tres habilidades que están planteadas ahí es donde descubrí que eso es lo que realmente me define. Que cuando he trabajado con gente y tengo la retroalimentación de ellos, como ellos me identifican es cómo fue mi capacidad de escucharlos, cómo fue mi capacidad de trabajar en equipo con ellos, qué ideas les arrojé yo a ellos y qué aprendí yo de ellos, cómo puedo yo ejecutar las cosas. Y ahí es donde la gente realmente empezó a decir, Santiago es así. Santiago no es un abogado o es un economista o es un sancarlista, Santiago es así, de esta manera. Y cuando uno hace ese proceso de reflexión y se da cuenta que son esas habilidades y esas capacidades las que realmente lo definen a uno como persona, como profesional, como compañero, como miembro de familia, uno tiene que pensar que esa misma reflexión ojalá le estén haciendo todas las personas que lo rodean a uno. Y que en ese orden de ideas ya no es tan importante preguntarse si él es un médico, o si tiene el pelo largo, o si se viste de una manera, o si le gusta este tipo de música, sino realmente qué es eso específico que esa persona me puede aportar a mí y yo le puedo aportar a esa persona. Y cuando uno hace esa reflexión y llega a entender su individualidad desde esas competencias básicas y piensa que ojalá las personas que lo rodeen sigan el mismo ejemplo, encuentra uno que la suma de esas individualidades es realmente un entorno de trabajo en equipo, colaborativo, y que le aporta a uno una cantidad de ideas que facilitan que el proceso creativo sea más maduro. Les cuento dos anécdotas de cómo funcionan esos estereotipos rápidamente. Siendo hace 2 años en una reunión de trabajo con empresarios, gerentes de empresas, presidentes, yo tenía mi corbata, mi uniforme de superhéroe, yo era funcionario público, pero tenía el pelo por acá. Y obviamente hay unas miradas extrañas, la gente inmediatamente lo encasilla y dicen, este personaje, pero bueno, la reunión salió de manera muy positiva y cuando se acaba la reunión se me acerca el vicepresidente de una empresa y me dice, ¿usted de qué colegio salió?
del San Carlos. No tenía que ser. Solo un sancarlista puede pararse enfrente de 25 empresarios, dirigentes, trabajar en el gobierno, pero llegar con el pelo por acá y no le importó en lo más mínimo. Y lo hice por el convencimiento de que mis aportes estaban sustentados en eso que no me define como la gente me estereotipa, ni por mi pelo ni por mi profesión, sino en mi habilidad de comunicarles las ideas que yo tenía, las sugerencias, las soluciones. Entonces, eso fue un proceso exitoso. Y el otro, brevemente, con mi mejor amigo, también del colegio, fundamos y creamos una empresa de diseño, y ninguno de los dos es diseñador. El éxito de la empresa radica en que, más allá de que tenemos contratados diseñadores, creemos es en las habilidades personales de cada persona. La entrevista de trabajo para nosotros es mucho más importante que la hoja de vida. Y hoy en día tenemos un equipo interdisciplinario que, siguiendo este ejemplo, realmente es un equipo que provee soluciones y que agrega valor. Entonces yo los invito a que no se dejen encasillar fácilmente, en que no caigan en la trampa del estereotipo, ni frente a ustedes, ni ustedes frente a los demás, y que en la medida en que ustedes se den cuenta de que cada uno de nosotros tiene algo mucho más allá de su apariencia, de su profesión, de su actitud, seguramente van a superar esos estereotipos, van a poder crear soluciones y van a poder realizar sus sueños. Muchas gracias.